mi nombre completo es Yolanda Ramírez Partida, pero pues todos me dicen Yola, ¿Dónde nació usted? en Teciutlán, Puebla. ¿Y cómo era de niña? La verdad, media mensa, porque no me gustaba jugar muchos juegos. Me la que pasaba dentro de la casa, en un gallinero que tenían mis papás, y ahí jugaba con mis muñecas. No era mucho de calle. ¿Cómo se divertía entonces? ¿Con las puras muñecas? Con las muñecas, sí. ¿Y quién es Yolanda Ramírez? ¿Quién es ahora? ¿Sí? Pues ahora soy yo digo que una gran abuela. ¿Cuántos nietos tiene? Tengo 4 nietos. ¿E hijos? Tengo 2 naturales y adopté 1. Oiga, ¿sus papás cómo se llamaban? Mi papá era el doctor Juan Ramírez Coeto, C-O-E-T-O, Coeto, Sí. y mi mamá era Imelda Ramírez Partida. Bueno, Imelda Partida Mendoza, en realidad de soltera, ¿no? De casada ya Imelda Ramírez. ¿Tuvo hermanos? Sí, tuve, mire, mi hermano Juanito, que por él ya le platicaré, por él jugué, y mi hermana Melita Ramírez, que también fue campeona. Así es. ¿Cómo jugaba? ¿Jugaba con sus hermanos ahí en el gallinero también? No, fíjese que mi hermana sí era deportista y sí andaba en la bicicleta y en patines y andaba en la calle, y yo no, yo nada más ahí jugaba voleibol de ese de Spiro Ball que ponían en un árbol y todo, y a mí no me gustaba nada de eso. Y ella nadaba y jugaba y todo, a mí nada, me gustaban las muñecas. ¿Y entonces cuándo fue cuando descubre el tenis? A ver, fíjese que mi hermana Melita empezó a jugar. Bueno, le voy a platicar la historia. Por favor. Mi hermano Juanito lo llevaron a que lo operaran de un doble codito que se le hizo al caerse en la bicicleta, que yo creo que también mi hermano andaba en la calle y se cayó y se le hizo un doble codito, y mi hermano no resistió la anestesia. Y entonces nosotros ya vivíamos en la calle de Mazatlán, en la Ciudad de México. Y mi mamá, cuando se murió mi hermanito y lo enterraron en el Panteón Francés, llevaba a mi hermana de la manita y a mí en la carriola, y nos mojábamos. Entonces todavía había médicos de casa, y entonces vino el médico de casa a vernos a mi hermana y a mí porque estábamos muy malas, ya no eran gripas, ¿no? Sino ya eran realmente pues más fuerte de la gripa. Y entonces le dijo el doctor a mi mamá: señora, no va a ser uno el muerto, van a ser 3, porque cada ratito se enferman de gripa las niñas. Entonces mi mami le contestó que se le caían las paredes de su casa en la tarde cuando, pues pensando en su hijo. Y el doctor le dijo: fíjese que aquí a 2 cuadras acaban de abrir un club de tenis, el club de tenis Tacubaya. Cómprese una raquetita y póngase a raquetear. Y entonces mi mamá así nos dijo del tenis, que si a ella la había ayudado tanto este deporte, que no haría ese deporte por nosotros. Y nunca nos obligó, sino siempre nos los enfatizó que así era un deporte que era tan bonito, que le ayudaba a uno en la vida. Y entonces así lo jugó mi hermana y así lo jugué yo. Y mi hermana fue 5 años mayor que yo, fue campeona desde los 13 años. Ella ya ganaba el 13 y menores. En aquella época había 15 y menores, 18 y menores. La metió mi mamá a un torneo de la categoría C, la B, la A, y ganó el nacional. O sea que ella fue muchísimos años, creo que fue 10 años campeona nacional, ya de mayores, Y entonces la vio el que era el gerente del Deportivo Chapultepec, y la invitaron a que se fuera, y mi mamá la llevó al Deportivo Chapultepec. Y usted sabe que el Deportivo Chapultepec realmente nada más es para banqueros, ¿verdad? Sí. Pero las invitaron, y entonces al año siguiente que mi hermana volvió a hacer esa anécdota, le dijo el señor Aguilar, era el señor Aguilar, que qué quería ella de regalo, y entonces ella le pidió
que su papá y su hermana entraban al Deportivo Chapultepec, y fue cuando yo entré al Deportivo Chapultepec y fue cuando yo empecé a verla jugar a ella y empecé a jugar tenis en el Deportivo Chapultepec. ¿Cuántos años tiene usted? Yo creo que ya para esa época yo ya tenía como 8 años. Y le empieza a gustar el tenis. Y me empieza a gustar el tenis. Ya me gustaba en la escuela el voleibol, sí me gustaba el voleibol, pero sí me enamoré más del tenis. ¿Practicaba algún otro deporte? Que haya hecho, no, nada de deporte, más que el tenis. ¿Y por qué se enamora del tenis? Pues porque considero que es un deporte, pues yo creo que es individual y que no tiene uno que culpar a nadie, sino a uno mismo. Si uno pierde o si uno gana, también de uno es el honor, ¿no? ¿Y veía usted a su hermana como un ejemplo, ya que había sido ella campeona? Sí, cómo no, sí, yo la veía y la dedicación que tenía y lo mucho que le gustaba, y ella sí llevaba una dieta absoluta para su deporte, y claro, pues 5 años mayor que yo, pues tuvo que tener bastante influencia en mí. Y mi papá perteneció al primer equipo de fútbol, el CAM. Yo no sé si usted se acuerda de ese equipo que hubo en México de fútbol americano. Entonces era un deportista él, y él jugaba y entrenaban en el club de educación física. Y entonces pues mi mamá nos llevaba los sábados a verlo jugar. O sea que sí fue una cosa de casa de deportistas, porque mi mamá seguía jugando tenis. Mi mamá, habiendo ya jugado grande, sin haber tomado clases de tenis ni nada, fue campeona nacional con un señor que se llamaba Jorge Lara. Y entonces, pues todo eso como que sí nos fue guiando por el deporte del tenis, a mi hermana y a mí. ¿Y usted cuándo empieza a destacar en el tenis? En el tenis yo creo que empecé a destacar como hasta los 16 años. ¿En qué torneo fue, recuerda? Pues yo creo que le gané mire, eran los 15 años, porque yo de 15 años gané también el torneo nacional de 18 y menores. ¿En dónde fue eso? Ese fue en el Deportivo Chapultepec, y me acuerdo muy bien de a quién le gané. ¿A quién fue? A Marta Hernández. Fíjese que ya ella era su último año, yo tenía 15 años, y le gané a una chica que era más grande que yo, que era Marta Hernández. Y entonces ya me mandaron mis papás a jugar el Orange Bowl, y ahí llegué a la final del Orange Bowl. ¿Gana ese torneo y empieza a destacar ya internacionalmente? Pues ya me mandaron mis papás a que jugara en Miami el torneo del Orange Bowl. Y después de eso, ya decide usted... Fíjese que ahí qué suerte, ¿verdad? Porque un coach cubano que se llama Pepito Agüero me vio jugar y ya me mandó la invitación para que yo fuera a Cuba a jugar a un torneo allá a Cuba. Y pues mis papás eran unas personas que los dos eran maestros, así que con muchos sacrificios me mandaron a Cuba. Allá ya me alojaron entonces se usaba que lo alojaran a uno en casas particulares, ¿no? Sí. Y entonces ya con eso me di a conocer, y ya después me fui a los torneos al sur de Estados Unidos. Y mientras tanto su hermana seguía con... Mi hermana ya había ido a Estados Unidos y ya había ido a Europa, ya había regresado. Ya cuando fue a Europa ella ganó 3 o 4 torneos, pero se regresó y se casó luego. Y entonces pues ya dejó de jugar, ya tuvo su familia y ya ella se dedicó a su casa, ¿no? Pero yo sí seguí jugando y ya me fui a Estados Unidos como 2 o 3 años que fui a Estados Unidos, y no crea que íbamos por una semana, sino que a veces me iba yo todo el verano. En aquella época nosotros en la escuela teníamos en el verano vacaciones, y entonces me mandaban mis papás, y allá con todas las amigas americanas nos compartíamos el gasto de la gasolina de los coches, íbamos de torneo en torneo. Y entonces había el circuito de arcilla, y después era el circuito de pasto, y al último el circuito de las canchas duras. Pero fíjese que tuve pues tan buena suerte que lo hice muy bien en el primer torneo
que fui a Estados Unidos y le gané en la final a la que estaba sembrada en número 11 de Estados Unidos, y de ahí ya, pues ya de ahí se abrieron las puertas, ¿verdad? Y como fui ganando, pues ya me invitaban a muchos torneos, y luego en México había un torneo que le llamaban el Panamericano, no eran los Panamericanos, sino el Panamericano, y venían muchos extranjeros, y ya esos extranjeros le dijeron a mis papás que por qué no me mandaban a Europa, y fue cuando ya la primera vez que me mandaron a Europa. Me platica que la situación en su casa no era tan fácil. Pues, no era bonante, ¿no? Y mi mamá pues se ponía en la máquina de coser a hacerme mis vestidos de tenis. ¿Los hacía su mamá o los hacía usted? Me los hacía mi mamá al principio. Le voy a contar, en 1955 fueron los primeros Panamericanos de tenis en México. Sí. Y yo ya gané ahí el mixtos con Gustavo Palafox. Así es. Y luego ese mismo año ya nos invitaron, porque ya entonces empecé a jugar con la Pajarita Reyes, y ya nos invitaron a que fuéramos a unos torneos a Argentina y a Brasil, y yo gané en San Paulo y en Río de Janeiro los dos torneos. En el de Argentina no lo hice bien, pero en los últimos dos torneos, y sí, como lo hacía bien, ya nos seguían invitando y invitando y invitando. Y entonces cuando regresé, que ya no me acuerdo si fueron los centroamericanos en 54 o en 56, pero también gané el dobles y el mixtos. No se preocupe, acá lo tengo en el currículum. ¿En qué superficie se sentía mejor, doña Yolanda? Bueno, pues al principio me sentía mejor en las canchas de arcilla. ¿Qué diferencia hay entre la arcilla y el pasto para usted? Bueno, la diferencia es que la cancha de arcilla es lenta y pues uno tiene que correr mucho, pero eso era pues mi fuerte, ¿no? Que era muy veloz en las piernas, y luego el pasto pues sí tenía muy buena derecha, y entonces sí podía contestar rápidamente, y era lo que me ayudaba mucho en el pasto. ¿Qué sintió? ¿Qué torneo jugó primero, Roland Garros o Wimbledon? No, fíjese que el primer torneo que llegamos, la Pajarita y yo, que nos invitaron, llegamos a Montecarlo. Y entonces ahí en Montecarlo yo llegué a la final del juvenil, que era 21 y menores, y a la final del torneo abierto. Así que yo, si hubiera tenido un coach, me debería de haber dicho, concéntrate en una sola cosa, no que los dos perdí las finales de singles, y sin embargo Rosita, la Pajarita y yo ganamos el dobles. Ya desde el primer año que llegamos a Europa, que fue en 1957. Y ese año llegamos a la final de Roland Garros en dobles, y como quien dice, primero creo que pues pudimos jugar en dobles, ¿verdad?, acompañadas, y llegamos a semifinal de dobles en Wimbledon. ¿Qué sintió pisar por primera vez Wimbledon? No, imagínese, es la cosa más, pues más, sí le da a uno miedo, ¿verdad? Porque pues es como quien dice, jugar en pasto, jugar delante de la reina y con tanto público, es una cosa que es maravilloso. No se lo puedo describir, porque es la cosa más emocionante que he sentido. Sus padres seguían en México. Seguían en México, exactamente. Y en esa época, bueno, las noticias no llegaban tan rápido a nuestro país. Pues fíjese que creo que llegaban por medio del Excelsior, ¿eh? ¿Y usted cuándo fue la primera vez que platicó con sus papás después de ese triunfo? No, pues fíjese que no teníamos dinero como ni para telegramas, nada más por medio de cartas nos comunicábamos, y hasta que regresamos, y bueno, fue una cosa tan emocionante porque nos quedamos allá como 8 meses y medio en toda Europa y el Medio Oriente, y nos fuimos hasta conocer hasta Ciudad Santa, hasta Jerusalén, y ya regresamos, y fue cuando llegamos al aeropuerto de México, todo el mundo nos estaba recibiendo ahí, y nos hicieron una fiesta de bienvenida en el Deportivo Chapultepec, que nunca habían hecho una. Entonces sí fue muy emocionante para nosotros, muy satisfactorio que la gente sí hubiera leído en los periódicos, y que y que les hubiera entusiasmado tanto en lo bien que lo habíamos hecho. ¿Y jugar en Roland Garros?
No, jugar en Roland Garros es maravilloso porque pues es la arcilla y la arcilla era muy parecida a la del Deportivo Chapultepec, lenta y gruesa y se podía uno, como ahora que usted ve que todos se patinan, así se podía uno patinar. ¿Qué significa para usted ser considerada la mejor tenista mexicana? Ay, pues lo considero una verdadera fortuna, ¿verdad? Porque eh, pues me da muchísimo gusto, muchísimo orgullo, pero sí quisiera que ya pronto saliera otra mexicana y fuera mucho mejor de lo que yo fui, porque eso lo merece mi patria. ¿Y el estar en el Salón de la Fama de Roland Garros? Estoy en el Salón de la Fama de Roland Garros y estoy en el Salón de la Fama de Wimbledon y en el de Australia, en los tres. Pero en todos los Grand Slams, por ejemplo, en el de Estados Unidos, que no sé ni si hay Salón de la Fama, llegué a la final de dobles, no con la pajarita, ahí llegué a la final con Eda Buding. Y entonces también llegué a cuartos de finales entonces era Forest Hills, en el abierto de Estados Unidos era Forest Hills. Y el doble se jugaba en el torneo de Boston, era el nacional. ¿Pero qué representa para usted estar en el Salón de la Fama del tenis? ¿Qué representa? ¿Qué le puedo decir? Pues representa que es una fortuna para mí. ¿Por qué cree que en estos tiempos no haya tenistas sobresalientes en México? Bueno, esa es mi opinión personal. Yo pienso que los muchachos de ahora, y las muchachas en general, no están muy dedicados al deporte, no quieren, sí entrenan muy bien y todo, pero no quieren meterse al gimnasio, no quieren, y ahora todos los tenistas, todos son completamente dedicados a su deporte y al gimnasio. Y mientras no tengamos una guía que nos haga entrar al gimnasio, no vamos a poder llegar a nada. El momento del retiro a nivel profesional, antes del Masters, Sí. ¿qué sentimiento le dio? Cuando yo ya me retiré, fue porque me casé. ¿En qué año fue esto? Yo me casé en 1952, Poncho, 62. 1962. Y ya me casé y me fui a vivir con mi esposo a Beaumont, Texas, a donde él tenía una beca de tenis. Uh-huh. Y luego ya, cuando estaba ya viviendo allá, fíjese que me llamaron de la Federación Mexicana de Tenis y del Comité Olímpico para que fuera yo a representar a México a los Panamericanos de Brasil, que fueron los últimos que yo jugué, y también llegué ahí, ya sin jugar y sin practicar, fíjese, llegué a la final contra María Esther Bueno, que era la campeona del mundo, y Pancho Contreras y yo ganamos el mixtos, la medalla de oro. ¿Tenía usted algún ídolo? ¿Perdón? ¿Tenía algún ídolo dentro del tenis? Dentro del tenis, no, en realidad no. ¿Y algún ídolo en la vida que tenga? Pues yo creo que el único ídolo que tengo es mi esposo, que siempre me ha ayudado y que siempre me ha comprendido y me ha dejado que yo desarrolle, por ejemplo, para cuando yo ya quise ser profesora de tenis, él fue el que me dio las ideas y él fue el que me animó para que yo solicitara el empleo en el Club Britannia del Pedregal, de allá de México, y que yo fuera la directora de tenis, y él siempre me ha apoyado. ¿Cómo se llama su esposo? Él es Alfonso Ochoa Gamis. ¿Y recuerda cómo lo conoció? ¿Dónde lo conoció? Sí, lo conocí porque él era campeón juvenil y yo ya era campeona nacional y jugamos un mixtos que por cierto lo ganamos el campeonato nacional y de ahí empezamos a entrenar y ya de ahí empezamos a salir, ya nos hicimos novios y luego ya nos fuimos cuando nos casamos y nos fuimos a que terminara la carrera él a Beaumont, Texas. Y de ahí siguió él ya trabajando ya como empleado, ¿verdad? No como tenista, pero él me permitía que yo siguiera jugando y cuando yo tenía 36 años y la campeona nacional creo que tenía 23, que era Elena Subirats, como quien dice, por medio de los periódicos y todo, me retó
y entonces yo entrené y le gané ya teniendo a mis 2 hijos y le gané en la final 6-0, 6-0. Me platicaba que tiene un hijo adoptivo. Tengo un hijo, fíjese que después que ya trabajé en el Britannia Pedregal, después nos fuimos al Britannia de Ciudad Juárez y de ahí nos fuimos al Britannia de Acapulco y ahí conocí a Neto, que es mi hijo adoptivo, ¿no? Es Neto Álvarez, y entonces era un correbolitas, ahí un atajador de pelotas, y de ahí nos fuimos mi esposo y yo al Britannia de Torreón. Y entonces él, mi hija grande, mi hija Marnie, se casó y entonces él nos ayudó mucho con lo de los regalos, ahí los cuidó y él era un correbolitas y entonces mi hija le dijo que qué quería y entonces él le dijo que lo que él quería era irse con mi esposo Poncho y conmigo a Torreón y entonces me lo pidió mi hija y pues yo y ya entonces ya por medio de su mamá de Neto que nos dio los papeles, no lo adoptamos de nombre, pero ya vivió desde que tenía 13 años con nosotros y ahora él ya lo mandamos también como a mis hijos a Estados Unidos a estudiar y ahora él es el director de tenis del Britannia Zabaleta de aquí de Puebla y ya él tiene un niño. ¿Todos sus hijos tienen carrera? Mis hijos los dos hicieron carrera por medio del tenis. Mire, Marnie vive en Louisville, Kentucky y tiene una hija que también se llama Marnie, Marnie, Marnie. Mi hija Marnie se llama Marnie Ochoa Ramírez y la nieta se llama Marnie Pérez Ochoa. Y tengo un hijo más chico que también estudió en la universidad. A mi hija estudió en la Universidad de Texas Christian. ¿Y su hijo? Y mi hijo estudió en la Universidad de North Carolina State. Y entonces él ya se quedó allá también, ya se casó con mi nuera, que es una ternura que se llama Charlene, con CH, Charlene, y tienen 2 niños. Mi hijo se llama Ponchito Junior y mi hijo tiene a un niño de 13 años que le llaman PJ, Poncho Junior, PJ Ochoa, y una niña que se llama Katie Ochoa. Oye, ¿cómo es usted como abuela? Sí, como abuela me encanta tener a mis nietos cuando vienen a visitarme o cuando yo los voy a ver y sí echarles pelotas de tenis y jugar con ellos y jugar adivinanzas y jugar cartas. Para mí ha sido una cosa bellísima el tener a mis hijos, pero pues yo creo que ya cuando uno está grande lo que más le llena a uno son los nietos. Oiga, actualmente sigue usted activa, ¿verdad? Dando clases. Yo sigo activa dando clases y organizando torneos aquí en el Club Albatros de Puebla. Por último, doña Yolanda, ¿cómo le gustaría que la gente la recordara, que recordara a la tenista? A mí me gustaría que me recordaran, pues como que lo más bello para mí, aparte de mi esposo, fue el jugar tenis.